Bueno chicos, acá está lo que les habíamos mencionado. Los contactos pueden verlos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, ya saben, porque nos están viendo ahora. Ahí vamos a estar subiendo todos los videos que compartimos, los desafíos, las canciones, todo va a estar ahí. Así que pueden seguirnos y pueden compartir cada publicación también con otras personas. ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos. Buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos una vez más, vamos a compartir conectados con Cristo online. Pero como verán, cuando estoy solo, no por causas mayores, sino por causas menores de 6 años, intentamos traer ayuda, a veces no es idónea, a veces no es Argentina, a veces es las dos cosas. Así que vamos a sumar aquí a los invitados del día, que ya los conocen, son parte de la reunión. Así que les doy lugar. Buenas, Juan y Raque. Lo tengo acá al lado a Juan para poder darle un besito. Conectados. Estuve practicando esto 2 horas y no me sale. Sí, Yo estoy protegido, viste, tengo un campo de fuerza. Si intentás pasar para mi lado, te desapareces. pues, mira, yo desaparezco y tú sí entras. ¿Cómo es la cosa? Es lo que no entiendo. El que parte y reparte con arte, acomoda las cámaras de la mejor manera. ¿Viste? Pero nosotros intentamos hasta allá y no llegamos. No, no estoy puedo. protegido. No, Estoy protegido. Mi cabeza está un poco más chica que la tuya, Juan, también lo veo. no me simpatices. Bueno, un cabezazo ahí. Hola a todos, buenas. Después de paviar. Bien por estar ahí. Bien. A ver, creo que ustedes están con el volumen. Oye, yo necesito un vaso mágico como el tuyo para que desaparezca acá. Estaría bueno. Es una botella, no es un vaso, pero sí, entiendo. Aparte después me desaparece la cara. Esas cosas yo no las planeo, las hace Sofía. Ese es el tema. Bien. Bueno. Tenemos para recordar cosas importantes. Estamos llegando al final. La semana que viene vamos a tener presencial de nuevo, un YouTube más y el cierre, si Dios quiere, más oficial de lo que va a ser este año. Así que prepárense. Recuerden que estamos con el desafío súper complejo de memorización y que tienen que entregarlo presencialmente. ¿Ok? Raquel pone cosas blancas en la pantalla y la cámara oscurece todo. La Biblia. Perdón, soy la Raquel. Bien. Desapareció Juan. Bueno, bien, se pone en primer plano la Biblia. Blanco. Bien. Así que recuerden que esa es la idea. Todavía tenemos tiempo, tenemos una oportunidad más, 2 casi seguro, porque seguro si nos encontramos por el camino va bien, se acepta. Y eso, y eso por ahora, de anuncios, y eso por ahora de anuncios, no podemos dar más detalles porque no los tenemos y porque no queremos esperanzar a nadie. Estamos definiendo para que el final sea épico. Nadie más dice esa palabra. Nadie más dice. No. Les dejamos, espera, voy con una un poquito más moderna. Les dejamos el hype. Bien. ¿Lo viste? Juan, no estás metido en el mundo de videojuegos, no sabes que estar hypeado por un jueguito que después termina siendo un desastre. ¿No sabes qué es el hype? No, si me dices, vamos a farmear algo para la próxima semana, bueno, voy a llegar a entender. Bueno, puede ser. Fíjate si podés farmear alguna fruta porque me parece que va a hacer calor. Algo fresquito para la semana que viene. Bien. Un licuado. Buenos licuados. Van a ser buenos licuados. Tengo licuadora. Bien, bueno, bien. Atento. A otra cosa.
yo no me voy a hacer cargo de la actividad de hoy. Voy a dejar aquí a los invitados, me voy a hacer a un costado. En realidad me voy a desaparecer de la pantalla directamente. Los voy a dejar a ellos. Sí, los voy a dejar. No van a poder escucharme. Si ven que Juan se ríe es porque le dije algo fuera de cámara. Eso es lo peor del caso. Se va, ustedes no lo ven y él Como se la ríe de cucaracha que nosotros. dicen, de la cucaracha me dijeron cosas. Eso Sí. sí, la cucaracha. Tal Horrible, cual, pero bueno. tal cual. No me gusta que me hayas dicho cucaracha, pero bueno. Bien. La Raca siempre con sus aportaciones tan hermosas. Bien. Bueno. Tienen que estar atentos a los que están atrás de... Debo decir que tengo que aplaudir el hecho de que me hicieron caso y se pusieron cerca, porque estaban sentados uno en cada esquina de la casa y no me entraban en la pantalla. Pero bien, muy aplicado. Mira, el problema es que me está empezando a transpirar este brazo. Y tengo el ventilador puesto y todo y me estoy transpirando el brazo, pero bueno. Bueno, vamos a YouTube. Todo por ¿Seguimos ustedes, jugando? todo por ustedes. ¿Vamos al juego? Vamos al juego, los dejo mientras yo preparo una cosa más que me falta. Ahí estamos en pantalla, saludamos a los Mira, que quedó el chat están. escondido. Ahí lo Sí, está. quedó ahí el chat mismo. Bueno, me ¿Lo corro para que necesitan se el chat? ¿No lo necesitan el chat para el juego? Lo estamos viendo igual. ponlo. Lo ven Si por quieres el- ponerlo acá arriba de donde está Dale. mi mano para que se vea. Lo achico para que se vea. Sí, porque lo vamos a Estén necesitar. atentos justamente al chat porque van a tener que ir poniendo cosas para el juego. El juego de hoy da bastante sencillo, pero vamos a utilizar para recordar lo que hemos aprendido todas estas semanas. Porque, como saben, hemos estado viendo ¿qué cosa hemos estado Las viendo? bienaventuranzas. del Fran. Bienaventuranzas. Así que prepárense los que están ahí con el celu, con la Hay compu. Christopher, Ezequiel, Agus que nombraron y si hay alguno otro más ahí también Saluden atentos, porque- saluden, digan presente y vamos a ir poniendo Ahí les atención al va, juego. ahí les va. Bien, van a encontrar 16 casilleros que cada casillero tiene su número. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 16, obviamente. Y detrás de cada imagen van a encontrar justamente las bienaventuranzas. La idea es que encuentren el par correspondiente a las bienaventuranzas. Es un juego de memoria, así que hay Por que ejemplo. encontrar. ¿Qué tienen El alguno? par. Por ejemplo, ¿yo puedo arrancar? Arrancar. Digo, el 2 y el 16. A ver, 2. Que dice los misericordiosos. Y el ¿Y 16. a qué versículo corresponde, Raquel? Ay, no. Al 7. ¡Ah! De una. A ver, el 16. Bueno, ¿ves? ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! Yo no se lo mostré. ¿Cómo hizo? No, eso no va. Bueno, esa es la idea. Tienen que encontrar el Bueno, par. yo la tenía la primera. Me arruinó. Ahí me está. arruinó uno. Christopher, poné números. Ahí que pusiste, me empezaba a poner otra vez números. Dale, Chris, Manden. manden dos números. Manden dos números. Ahí arrancó Christopher, manda 2. Sofi, que está ahí en el chat, también puede jugar, ¿eh? Ahora sí escribí. Perdón, me le pegué justito, Me chicos. arruinó una, no puede ser. El trabajo que me costó hacerlo para que me arruine la primera. No se vale. A ver, elijan dos números. De los que están mandando. Ahí está, 5 y 14. 5 y 14. 5 Los que lloran y los pobres en espíritu. Acuérdense, 5 los que lloran y los pobres en espíritu el 14. Otros dos números, a ver. Rapidito. Vayan poniendo ahí, después solo vamos tildando. Sí, porque recuerden que tenemos un pequeño delay ahí con el. Ahí Christopher, Sofi, ¿quién más estaba? Agus. Vayan poniendo números. El 71. No, el 71. A ver, vamos a ver, Ezequiel. 7, los que tienen hambre y sed de justicia. Los mansos. mansos, chan, chan, chan. Ahí El recuerden 10 y el 14, Juanito. 10. Los Los pacificadores. Pobres en Chan, chan, espíritu. ese salió, Uno ya había ese salió. salido, uno ya había ver si salido. se acuerdan. Ojo, ojo. 3 y 12. 3 y 12. Los que lloran y los pacificadores. Ojo que de esos dos ya estaban? salieron. ¿Dónde estaban? Atenti. A ver si se acuerdan. A ver, Vuelvan ya otra vez, salieron vuelvan dos. otra vez a tirar números. Dos ya salieron. No repito, no vayan. Porque pueden hacer- 12 y 14. 12 y 14, a ver. 12. Los pacificadores y los pobres en espíritu, no.
10 y 4, Christopher. 10 y 4. Los de limpio corazón y mujer. No, 3 y 10. 3 y 10. ¡Ay, no! ¡No! Sigan, atentos a lo que dice y a ver si se enganchan. Por eso lo borro rápido, por eso lo Al borro final yo rápido. sí le pegué, ¿viste? A ver, tiren. 10 y 12. 10 y 12, a ver si ahora sí. 10. Me parece que Ahí sí, está, muy bien, bien, Christopher. bien, bien. Hola, Valen. Sí, 12 y 10. 12 y 10. No, eso ya El 12 ya está. 12 y El 10 ya 10. dijeron, ya es Ah, lo mismo. está. 5 y... No, 3 y 9, perdón. 3 y 9. 3 y 9. No. 14 y 15. 14 y 15. No. No. 3 y 14, perdón. 3 y 14. ¡Ay! No. No, 3 y 7. Ahí está. 3 y 7. ¡Ay, no! Atenti. Valen, ya que llegaste, puedes decir 2 números que están ahí. Elegiste dos números. 3, 1. 3 y 3 y 7. 7, ya lo pusiste Sí, recién. no. 5 y 3. 3 y el 5. Muy bien. Ahora, el 8 y el 3. 8 y 3. Ay, no le dije lo de Sofi. No, el 3 no y el 8 no, porque el No, 3 el 3 ya no. Y ese ya no pega. Digamos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15. Vamos, muy bien, vamos, ¿qué más? ¿Qué más sale? Por ¿Qué ahí, más sale? ¿Cuál sale? Ah, porque la verdad que tiene medio Sí, mi está anti con delay. 13 y 4. 13 y 4. Bien, muy bien, Christopher. Excelente. Va premio ahí, va premio ahí. 7 y 14. 7. Uy, casi. Ay. ¿Qué más? 6 y 15, dice Sofi. 6 y 15. Muy bien, Sofi. Bien. Bien ahí. Quedan dos nada más. 6 y quedan dos. 14, dice Chris. No. El 6 ya lo acaban de decir. 14 y qué? Ting. 8 y 14. 8 y 14. Muy bien, a full. Ezequiel fue ese. Muy bien. Vamos, Ezequiel, viento. Bien. Vamos, que paren, faltan 2 pares. A ver. 1, 7, 9 y Por fin 11. una. Dale, Sofía, atinale una. 7 y 9 dice ese. 7 y 9. Muy bien. Y a ver el último. Dale, Sofi, pon el último, Sofi, para que le pegues Alguien, a ver, uno. ¿quién adivina el último? Dale, Sofi. 1 y 11, esa, Ezequiel. Muy bien. Bravo. Están los mansos, los misericordiosos, los que lloran, los de limpio corazón, los que padecen persecución, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu y los Los pacificadores. pacificadores. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, un aplauso. Vamos. Bien, ahí pasamos con el señor Alan, si es que está por ahí. Ahí está. Bien a todos los que Perfecto, respondieron muy bien. bien. A los que hicieron como 200.000 intentos. Hicieron muy bien por participar, eso, excelente. Muy bien. Lo dejamos con Alan. Buenas. Aquí volví. No sé qué tanto tardás en darte cuenta, estoy al lado tuyo. Bien. Bueno, perdón. Perdona. Es que tengo un coso acá como los caballos y no te oía. Claro, por eso. Puede ser. No voy a agregar comentarios. Voy a... Bueno, sí, los voy a echar un segundo, así nos vamos poniendo serios porque creo que algo de tu persona me lo impide. Listo, los eché. Bueno, vamos poniéndonos serios, ya vamos entrando en tono de mensaje. Vamos a hacer una oración, tenemos un invitado, voy a ver si lo podemos conectar, como prometí hacerlo. Requiere una pequeña preparación. Chris, vos me escuchás, no me podés ver, ¿no? Sí, Perfecto, espera que ya te hago aparecer y vamos. Todavía no te pueden escuchar. Arreglo esto. Bueno, no arreglo esto, es parte de lo que tengo que hacer. Ahí estamos. Está Chris. Bueno, Chris, todo tuyo. hola a todos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por todo, te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias porque Alan, Sofi, Juan y Raque nos pueden dar
enseñar un poco tu palabra todos los fines de semana. Te pido que por favor esta reunión sea de bendición para todos. Te pido que nos cuide y que nos guarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cris. Se corta un poco, me parece que estoy empezando a pensar que es culpa mía de la computadora. Pero muchas gracias. Ah, no, ahí te vemos, ahí te vemos. Muy bien, Cris, que se animó. Bueno, voy echando también a Cris entonces. Así vamos al mensaje. Cris, ¿te acordás por dónde íbamos? ¿Del pasaje? No. ¿No? Ah, listo, no te preocupes. Ahora te vas a acordar porque le voy a decir a todos. No creo que nadie más se acuerde. Algunos poquitos creo, tengo varios en mente que creo que se deben acordar. No es todos. Pero bueno, dale, muchas gracias. Ahí lo sacamos a Cris. Ahí está. Bien. Bueno, hoy voy a sacar el chat, así que creo que 10. Sí, ese. Estaba pensando que vos eras uno de los que probablemente se iba a acordar por dónde íbamos. Vamos por el versículo 10. Vamos a agrandar acá. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos, esperen que agarro la Biblia que la tengo por acá abajo. Empiezo a estornudar, tengo pañuelitos y tengo caramelos. Vamos por el versículo 10. Vamos a retomar Mateo, capítulo 5, versículo 10. Tengo el dedo marcado en otro lado porque es para la referencia del día de hoy. Y vamos a... No vamos a repensar todo lo que leímos hasta ahora. Pero muy por arriba, recuerden que lo que venimos viendo en las bienaventuranzas, más o menos nos va mostrando cómo tiene que ser o cómo es un cristiano. Cómo es el proceso por el que pasó para llegar a ser cristiano a día de hoy. Y un poco lo que va a ser la vida o qué podemos esperar de esa vida. Y lo último que hablamos la semana pasada eran los pacificadores. Y la conclusión a la que llegamos es que cuando está hablando de ser pacificadores, aplicado a nosotros, tiene que ver con compartir el evangelio. Tiene que ver con contarle a otros aquello que a nosotros nos trajo paz. ¿Sí? Y lo que va a tocar ahora, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10. Lo que va a hablar ahora ya empiezan a ser consecuencias, tal vez de todo lo que leímos, de todo lo que veníamos estudiando. ¿Sí? Lo leemos, así arrancamos con la idea del día de hoy. Dice así, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase ya la habíamos visto antes, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. De hecho, habíamos arrancado con eso. La referencia que tenemos que pensar es qué relación hay, ¿no? Un poquito para atrás. Porque en el versículo 3 estaba... 3 estaba también esta frase. Decía, bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, antes era porque entendías o te dabas cuenta que te faltaba algo. ¿Sí? Y obviamente ahora la bienaventuranza es similar, pero ya no estás en este estadio. Antes era porque te das cuenta que te faltaba lo que Dios te puede dar. Y ahora, recorriendo el camino, va a hablar de la justicia, y ahora vamos a pensar un poquito de eso. Va a hablar de la justicia, pero vuelve a decir, de ellos es el reino de los cielos. Personas como estas son las que viven en el reino de los cielos. Personas que, como decía en el versículo 3, pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Ahora, son los que viven con justicia. Y dice, de este tipo de personas es el reino de los cielos. Estos son los súbditos del verdadero rey. Estos son los que viven como corresponde si seguimos al Dios verdadero. De ellos es el reino de los cielos. Ahora, vamos a frenar un poquito con esta idea. Vamos a entender cómo llegamos acá. Porque dice esto.
bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Varias cosas para entender acá. Primero, dice padecer persecución. No significa que vengan los policías corriéndonos en auto atrás. No está hablando de eso. Como siempre, recuerden, está hablando de conceptos espirituales. Está hablando de algo que va más allá de la idea práctica que muchas veces nos viene en la cabeza. Va más allá de eso. Entonces no es una persecución física real, policías en acción, que a alguien le puede interesar o alguien la puede ver con sus ojos. Está hablando de algo espiritual. Ahora, ¿existe este concepto? Sí, y lo conocen. Hoy el mundo le puso un nombre para decir que es parte de esto. Pero algunos podrían decir que es el famoso, hoy tan mencionado, bullying. El molestarte, el acosar a una persona de manera que se sienta oprimido, perseguido, afectado. Tratar de quitarle a esa persona el gozo, la alegría o lo que pueda tener, simplemente porque alguna característica de esa persona no es del agrado propio. Es un concepto que conocemos. Ahora, ese concepto del cual el mundo últimamente se quiere apropiar y está tratando de, tal vez de banalizarlo, de hacerlo sentir como que, no pasa nada, son casos puntuales, incluso con la otra expresión de tenemos que atacarlo, tenemos que verlo, la realidad es que se está normalizando. Pero acá dice que eso le pasa a los cristianos. Acá está diciendo que algo así le pasa a los cristianos. Y no es de ahora. No es de ahora. Eso lo dijo Jesús. Van casi 2000 años. Y eso que leímos recién, padecer persecución, sigue pasando y va a seguir pasando a los cristianos hasta el día que Dios determine que es momento de estar con Él. No es una posibilidad, es una realidad. Y ahora vos dirás, bueno, no está tan lindo lo que estamos compartiendo. No es para nada interesante que me digas eso, no me das ganas de ser cristiano. Ahora, veamos el versículo completo, ¿no? El versículo, tal y como todos los que hemos venido estudiando, dice bienaventurados, súper felices, gozosos. Y la pregunta que nos tiene que venir es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que atravesando una situación de este estilo, donde me molestan, donde intentan a veces callarnos, ¿cómo puede ser que yo esté gozoso? ¿Cómo puede ser que yo esté contento? ¿Cómo puedo atravesar semejante cosa con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se hace? Ahora la clave está en la razón por la cual dice que nos persigue. Y en el contexto es fácil de entenderlo. Recuerdan, vinimos diciendo que habla de cómo es un cristiano, del proceso que te lleva a conocer al Señor, a reconocer al Señor. Y lo último que dijimos es un cristiano que empieza a hablar, que empieza a contarle, que empieza a ser el pacificador y tratar de llevarle la paz que tiene a los demás. Para hacer eso, tenés que hacer ruido. Para hacer eso tenés que hablar, expresar, mostrar. Y al mundo, controlado por Satanás, controlado por el enemigo, no le gusta que mostremos, que contemos, que hablemos de aquello que Dios hizo por nosotros. Y de esa mejor manera de vivir que Dios tiene para cada persona que se acerca a sus pies. No quieren eso. Entonces es lógico. Después de que empezás a contar y que ya no es algo adentro tuyo, sino que es algo que lo querés compartir, el enemigo mueve los hilos para que la gente, o muchos de los que están a nuestro alrededor, empiecen a hacer esto, perseguirnos.
¿Y perseguirnos para qué? Perseguirnos, obviamente, para que dejes de hablar, para que dejes de contar, para que dejes de sentir el gozo y la paz que Dios te dio. Porque si no sentís la paz, no tenés la paz para compartirla, no podés ser pacificador. Y es tratar de pinchar en el lugar correcto para que no le cuentes a nadie lo que Dios hizo por vos. Perseguirnos. Ahora dice claramente este versículo que podemos estar gozosos. Y no porque nosotros tengamos una palanquita acá atrás de la cabeza que apagamos la tristeza y bueno, estamos contentos todo el tiempo. No es eso, por supuesto. Podemos estar gozosos por lo que dice después. Habla del reino de los cielos. Habla de nuestra relación con Dios. Entonces el gozo que va a estar ahí viene de la relación con Dios. Viene de lo que Dios nos sigue dando a pesar de este tipo de situaciones que sabemos que van a suceder. Porque Jesús lo dijo, claramente dijo, si me persiguieron a mí, dijo, si me odiaron a mí, a ustedes también los van a odiar. A ustedes también no los van a querer, a ustedes también los van a perseguir. Ahora vamos a mirar 2 o 3 ejemplos, muy rápidamente, de esto. Pero Jesús lo dijo claramente, no solo en la teoría, lo dijo de manera súper práctica. A mí me lo hicieron, no querían que yo esté acá y piensen en el Señor Jesucristo, Dios encarnado, Dios mismo, con todo el amor que vamos aprendiendo con el tiempo y que vemos en la Biblia que tiene para nosotros, lo tuvo para todo el mundo y la gente no lo quería. Lo persiguieron, lo intentaron meter preso, lo intentaron tomar mano un par de veces, hasta que él, porque Dios lo había determinado de esa manera y él lo permitió, dejó que lo arrestaran y fue a la cruz. Pero si lo hicieron con él, que no tenía ninguno de los errores y las metidas de pata que tenemos nosotros, ¿cuánto más a nosotros? Pero dice bienaventurados, Dios sigue estando ahí, Dios nos sigue acompañando. Y les dije, la causa, ojo, no está diciendo a cualquier cristiano que lo persigan, que lo molesten, va a estar contento o puede estar contento. No, pará, no dice eso. Dice bienaventurados los que cuando os persiguen por causa de la justicia. Y acá se achica un poco el tema. Acá se ajusta un poco el tema. Porque la justicia es la justicia de Dios. Es cuando nosotros aplicamos y vivimos de tal manera que la justicia que Dios hizo en nuestras vidas, que no es nuestra, es un regalo. Y es todo ese cambio que no podríamos lograr de ninguna manera por nuestros propios medios, se empieza a ver. Y no es que nos persigan porque soy un sarcástico que no sé, declarado y médicamente comprobado y hago enojar a todo el mundo. No. No es que me persigan porque voy por la calle empujando a la gente. Mucho menos. Es que es bienaventurados si te persiguen por ser como Dios quiere que seas. Como Dios quiere que seas. La justicia de Dios que se pueda ver en nuestra vida. Porque ese es el momento cuando, decía recién, el enemigo, el mundo dice, esta persona es diferente. Esta persona no hace las cosas que hago yo. No habla de la manera que yo hablo, no se divierte de la manera que yo me divierto. No va a los lugares donde yo voy. No toma decisiones de la manera que yo las tomo. Y ahí es donde empieza la persecución. Pero por causa de la justicia. Ahí es donde la Biblia nos promete que hay bienaventuranza. Vamos a ver unos ejemplos. Primero se los voy a comentar para no irnos muy lejos. Primero se los voy a comentar. Está en el Antiguo Testamento. Es Elías. Alguna vez hablamos de Elías. No Eliseo, Elías. El primero, más viejo. El pelado. Elías. Elías, en un momento, después de haber
triunfado, haber tenido un triunfo terrible para Dios, se tiene que escapar. Se tiene que escapar y se tiene que escapar a un lugar donde piensa que ya no tiene oportunidad, que ya su papel en la tierra terminó y que Dios lo estaba preparando para morir. Y Dios le tiene que ir mostrando de a poquito, le tiene que ir mostrando que lo va a alimentar, que le va a dar el agua que necesita. Y Dios le va mostrando hasta que llega un momento donde recibe tal vez una de las cosas más increíbles, una de las escenas más increíbles de la Biblia, donde él dice que lo quiere ver a Dios, ¿no? Y hay una escena donde pasan truenos, tormentas, y dice que después de una demostración terrible, entiende que Dios estaba, dice en una frase que es un silbido apacible, un vientito. ¿Y a qué voy con esto? Ese es un ejemplo de una persecución absolutamente directa, clara, por causa de la justicia, porque lo perseguían por hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y a raíz de eso, que parecía que había llegado a un extremo terrible, a raíz de esa persecución, Elías tiene un encuentro con Dios que pocos tuvieron a lo largo de la historia. Muy pocos tuvieron a lo largo de la historia. Y entiende de Dios algo que es increíble. Y que creo yo tiene que ver con el cambio después entre lo que era Elías y lo que termina siendo Eliseo. Era un cambio en la cabeza que él necesitaba. Y viene a raíz de la persecución. Y yo creo que después de ese momento, Elías debe haber pensado algo parecido a esto. Debe haber pensado, qué bueno que Dios me trajo a este lugar. A pesar de que parecía el final del camino. Qué bueno que Dios me trajo a este lugar, debe haber pensado. Vamos a un ejemplo más nuevo. Este sí vamos a leer un cachito. Hechos 8. Hechos 8. Esto viene después de que muere una persona, un cristiano de los primeros de la iglesia que se llamaba Esteban. Y dice Hechos 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. Vamos a leer del versículo 1 al 3. En aquel día hubo gran persecución, ¿ven? La misma idea, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2 dice que lo fueron a enterrar a Esteban, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, hasta el mismo concepto de persecución, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y uno más. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acá hay otro ejemplo, cortito, hasta acá lo que tenemos que leer de esa parte. Saulo, ese Saulo que mencionan ahí es Pablo. Después es el apóstol Pablo. Pero hasta este momento todavía no había tenido el encuentro con Dios que lo lleva a ser Pablo. Y en un momento de mucha revuelta, después de que habían apedreado a una persona que claramente a la vista de todo el mundo era un gran cristiano, alguien que entendía y que estaba cerca de Dios, dice que aprovecharon para tratar de agarrar a todos los que pudieran. Imagínense que de repente, por X razón, el gobierno determina que los cristianos no podemos estar más y nos intentan atrapar a todos. Imagínense el dolor que deben haber sentido todos los miembros de la iglesia, todos aquellos que venían con paz, con gozo por haber conocido, haber aceptado al Señor de la Gloria como su Salvador. Persiguieron a todos, a tal punto que se tuvieron que escapar, que se tuvieron que ir. Y tal vez no lo captan en las palabras, pero se tuvieron que ir lejos. Se tuvieron que ir prácticamente muchos de su país.
a lugares donde, depende de donde iban, no hablaban la misma lengua, tal vez no estaban acostumbrados a, a su lenguaje, no se podían entender, se tuvieron que ir. Pero, a raíz de esta situación, dice el versículo 4, Dios lo usó para que, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Por ser cristianos, por la justicia, los persiguieron. Pero Dios usó eso para que fueran y contaran del evangelio en otros lugares. Dios usó eso para que fueran los pacificadores que tenían que ser. Y que les llevaran el mensaje a gente que necesitaba esa paz. Y a veces pasa eso. A veces hay una bendición para nosotros, a veces Dios necesita una bendición, que llevemos la bendición a los demás. Pero en cualquier caso, la bienaventuranza vuelve. Porque recuerden que decíamos, bienaventurados los pacificadores. En este ejemplo de Hechos 8, ellos tuvieron que salir, se tuvieron que volver casi a la fuerza pacificadores y disfrutar de la bendición que Dios tenía para ellos. Arrancó una persecución. Era por la justicia, pero bienaventurado. Y más se aplica la otra idea, porque de ellos es el reino de los cielos, porque literalmente fueron llevando el reino de los cielos y llevándolo con ellos a donde quiera que iban. Vamos a leer uno más, está 2 páginas después. Hechos capítulo 12 ahora. Hechos capítulo 12. Acá hay otro ejemplo. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es uno de los discípulos. ¿Se acuerdan que hablamos de Jacobo? Hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben? Como si esta historia, una escena parecida, ¿no? El gobierno del momento, tratando de quedar bien con la gente que no quería a los cristianos, agarra a uno preso. En principio con el objetivo de quedar bien con la gente. Pero esto escala rápidamente y lo terminan matando. Y en lugar de la gente escandalizarse por lo que había pasado, dice que se ponen contentos. Es increíble lo que estamos leyendo. Dice que la gente se pone contento. Entonces va el gobierno y dice, bueno, agarro a otro. Y cuando agarra a otro, dice, por las dudas, voy a hacer lo posible para que no se escape. Entonces lo ponen en una cárcel, de más al fondo, dice después. Lo pone en una cárcel y lo pone, dice, con 4 grupos de 4 guardias cada uno. 16 personas dedicadas para que Pedro no se pudiera escapar de la cárcel. Y ustedes saben lo que sucede. Después, mírenlo porque es increíble lo que pasa el resto de ese capítulo. Pedro, obviamente, Dios lo salva, pero lo salva acompañado por un ángel pasando por en medio de todos esos guardias, cosa que nadie lo cree. Ni siquiera la iglesia que dice acá que estaba orando puede creer lo que estaba pasando. Una cosa increíble. Pero, de vuelta, hubo bendición. Lo que parecía una persecución termina siendo en bendición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la iglesia vio respondida a las oraciones. Pero para Pedro debe haber sido increíble haber pasado por esa situación. Para él. Y contarlo debe haber dado también tranquilidad a la iglesia. Pero también había otra cosa. Jesús le había dicho a Pedro tiempo antes que él iba a morir cuando fuera viejo. Y acá, en este momento, parecía que esa promesa no se cumplía. Y Dios hace algo
milagroso, increíble para cumplir su palabra. Entonces eso seguramente le reafirmó a Pedro las promesas de Jesús. Y lo tiene que haber llevado y le tiene que haber dado fuerzas para seguir compartiendo el Evangelio y seguir anunciando la vida de Jesucristo a muchas más personas. ¿Por qué? Porque cualquier duda que le pudiera haber quedado, ahora sabía que hasta que no fuera viejo Dios no le iba a dejar morir. Así que de vuelta, un momento de persecución que es de bendición. Bienaventurados. Bienaventurados. Ahora, y con esto terminamos. Bienaventurados por causa de la justicia. Hay una razón más, y no es una razón pero muy sencilla para entender por qué uno puede ser bienaventurado cuando lo persigue. Siempre y cuando, por causa de la justicia. Y es una simple razón sencilla de orgullo. Y ustedes miran qué corno está diciendo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. El día que veas que a tu alrededor la gente por alguna razón te rechaza, no es lo mismo decir, no es lo mismo darte cuenta que la gente te rechaza porque no les gusta el peinado que tenés. Que darte cuenta que te rechazan porque sos un buen cristiano. Es de alguna manera el enemigo confirmándote que estás haciendo bien las cosas, que estás siguiendo el camino que Dios te marcó. Y si Dios permite que eso pase, primero es también la confirmación de parte de Dios. Buen siervo y fiel. Es poquito lo que Dios nos pide, pero qué increíble entender que Él nos está diciendo que lo estamos haciendo bien. Y además tenemos la confianza de, como vimos recién, cuando nos persiguen, dice el versículo, bienaventurados. Bienaventurados. Después de la persecución, o de alguna manera, a través de la persecución, Dios va a hacer algo. Dios no nos mandó a este mundo a sufrir. Nos dejó acá con una tarea. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El objetivo es que más gente pueda acercarse a Él. Y la Biblia dice también muy claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No significa que siempre haya una salida. A veces la bendición más grande es pasar a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, podemos disfrutar de que Dios está todo el tiempo con nosotros. De que la persecución nos dice y nos demuestra que estamos siendo el cristiano, el hijo de Dios que tenemos que ser. Es increíble. No es, voy a usar, esta frase ya la he usado, no es fácil. Pero es un poco lo que nos está diciendo este versículo. Es un poco lo que nos dice esta bienaventuranza. Así que, y ya vamos terminando. Ahora sí, ya terminó. Y volvemos a la otra pantalla. Bienaventurados cuando padecéis persecución, que lo voy a leer de vuelta porque si no voy a mezclar las palabras con otro versículo. Ya vamos terminando con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si querés la última, es de ellos es el reino de los cielos, como dijimos antes. Pero ahora no porque te das cuenta que necesitas. Ahora es porque sos un hijo de Dios hecho y derecho. Y donde vas, arrastrás la justicia con vos. Y donde vas, el reino de los cielos está en ese lugar. Porque el reino de los cielos es el lugar donde Dios reina. Y si Dios reina en nuestra vida, Dios reina alrededor nuestro, donde sea que estemos. Donde sea que estemos. ¿Sí? Así que, obvio que nadie quiere padecer persecución. Pero la realidad es que lo que nos enseña la Biblia
es que el camino de Jesús es el camino estrecho. Es el camino que tiene estos problemas. Tal vez no todo el tiempo, gracias a Dios. Pero estas cosas existen, en algún momento pasan. Entonces no podemos ignorarlas y decir que todo es feliz y contento. Ahora, depende cómo mires. Porque a través de ese camino estrecho, a través del momento de persecución, está Dios dándote las fuerzas que necesitas. Está Dios acompañándote. Y cuando te sentís bajoneado, está Él para ayudarte a seguir adelante. Y al final, siempre hay bendición. Acá en la tierra o en el cielo, pero siempre hay una bendición. Siempre hay una bendición. Así que oramos y vamos terminando en esta parte, ¿sí? Esperen que quiero revisar una cosa antes de cambiar. ¿Está? Antes de cambiar quería revisar que estuvieran ahí. y que estuvieran en condiciones de cámara. Bueno, oramos y vamos terminando. Juan, ¿querés hacer la oración? Dale, oramos. Padre, tantas gracias de haber podido escuchar nuevamente un poco de su palabra. Gracias porque a pesar de que sabemos que es difícil, tenemos ejemplos claros en la Biblia de que han sido personas que han soportado la persecución, personas que han soportado las burlas, las cosas difíciles de demostrar que realmente somos cristianos. Pedimos de su ayuda, Padre, para realmente en las situaciones que nos encontremos, a veces de tener que dar testimonio, podamos ser valientes y hacerlo con un corazón sincero. Rogamos de su bendición para todos, para que nos siga ayudando y pidiendo de su guía, de su cuidado también para nuestras familias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, genial. Voy a ver si quiero probar algo. A ver, ay, qué lindo. Estoy más alto que Juan. Listo. No, sí. Pero igual corté la imagen, así que no puedo llegar más arriba. Bueno, recuerden. La semana que viene, presencial en la iglesia. 16 horas, así cuando mucho 16:30 podemos arrancar. 16 horas. Nos queda un YouTube más y el final. ¿Ok? Bien. Juan, Raque, ¿algo más que me esté olvidando? No, por ahora no. Nos Creo vemos que el estamos. sábado que viene, Dios mediante, El sábado entrando nos en encontramos. la iglesia. Dale. Esto, coach. Nos Bueno. vemos entonces. Saludos. Saludos. Nos estamos Nos vemos. viendo. Saludos a todos. Mirando que se ve la mano. Chao. Chao, Juan. Chao, chao.